su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Qué bueno ha sido el Señor, hermanos, que nos permite venir aquí para saludarles a través de estos medios de comunicación y también para poder ser parte de usted por unos momentos al estudiar juntos la Biblia. Le saluda a su hermano en Cristo, Orlando Enamorado, y mi hermana Rosalba, que me acompaña hoy para estudiar la Biblia con ustedes. Buenos días y bienvenida. Buenos días, es un gusto y un placer nuevamente estar aquí un día más. Hoy es lunes y en esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno que nos escucha a través de la radio, a través de la televisión, tanto aquí en Houston como en Dallas, y a los que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida y nos da mucho gusto que sean parte de nosotros, y les invitamos esta mañana a que nos acompañen al estudio de la lección de Escuela Sabática de hoy lunes. Bienvenidos. Amén, qué bien, gracias a Dios que tenemos hermanas dispuestas para hacer esta obra de compartir con ustedes la palabra del Señor. Pues hermana Rosalba, de una vez vamos a orar. Claro que sí. Les invitamos a todo el que pueda, que nos pueda acompañar. Vamos de rodillas. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana, Padre, te agradecemos infinitamente por el privilegio que nos das, Señor, de venir aquí a compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por tus cuidados. En esta hora, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, Señor, nos ilumine, nos guíe, Señor, ante todo entendimiento, a que podamos comprender tu palabra, Señor. Gracias, oh Señor. También te rogamos por todos aquellos que nos siguen, Señor, a través de la televisión, a través de las plataformas de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que abra sus mentes, que abra su entendimiento, que dispongan su corazón, Señor, para oír tu llamado, Padre. Gracias por tus bendiciones. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ayer nosotros vimos que Enoc es un representante del pueblo remanente que será llevado al cielo. Pero hoy vamos a ver con más detalles cómo es ese remanente. Bajo el título ¿Quiénes somos? En la lección de hoy miraremos más descripciones que nos dan la Biblia y el don profético al respecto. ¿No es cierto, hermana Rosalba? Efectivamente, la palabra de Dios describe al remanente de la siguiente manera. Vamos a Apocalipsis, en el capítulo 12, el versículo 17, para ver cómo la palabra de Dios describe al remanente de estos últimos días. Leamos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos cómo este residuo, este remanente, tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Pero según este texto, hermana Rosalba, ¿quién está enojado con el remanente aquí? El dragón, dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra ese residuo. Eso significa, hermano, de que como pueblo remanente, tampoco, pues, digámoslo así, se va a pasar por un camino de rosas en el tiempo final, sino que prácticamente este pueblo remanente será objeto de un ataque acérrimo por parte del dragón, que no es otro que el diablo y Satanás. Es interesante esto que acabamos de leer, que la Biblia describe al remanente como un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Por eso dije de que necesitamos saber quién es el remanente, porque ayer mirábamos que Enoc es prácticamente un modelo del remanente y vimos cómo el remanente debe vivir para que sea trasladado al cielo, igual que Enoc. Pero ahora estamos, hermanos, enfocados en saber quién es el remanente. Y aquí nosotros hemos visto que el remanente
guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué está implicado, hermana Rosalba? ¿Qué está implicado en esto de guardar los mandamientos de Dios, según lo que dice el don de profecía? Bueno, la matutina Reflejemos a Jesús, en la página 282 dice: la plenitud de Cristo ha de ser presentada al mundo por quienes han llegado a ser partícipes de su gracia. Han de hacer por Cristo lo que Cristo hizo por el Padre, representar su carácter. Todos los que sean parte del remanente o que se consideren parte del remanente, dice que tienen que hacer lo que Cristo hizo por el Padre, que es reflejar su carácter. Y esto no se puede hacer sin guardar la ley de Dios, porque sabemos que la ley de Dios, la santa ley de Dios, es un reflejo de su carácter, del carácter de Dios. Hermanos, al final entonces nosotros estamos viendo que el remanente del Señor, pues refleja el carácter de Dios, y lo hace al guardar los mandamientos, no desde un punto de vista legalista, sino como un reflejo del carácter de Dios. Miren ustedes cómo el diablo se enoja contra el remanente por eso, porque guarda los mandamientos de Dios, porque se ha propuesto en esa obediencia a los mandamientos reflejar el carácter del Señor. Al diablo eso no le gusta y arremete contra el remanente por eso. Hermanos y hermanas, cuán importante es que guardemos los mandamientos. Esa es una característica del pueblo remanente final, y eso no trae más que una grande bendición, porque se refleja el carácter de Dios. Nosotros queremos saber cómo es Dios. Miremos los mandamientos. Es una copia del carácter de Dios. De manera que hoy valdría la pena que tú, que eres de la iglesia que sea, te preguntes si tú estás reflejando el carácter de Dios al obedecer los mandamientos. Yo quisiera animar a todos aquellos hermanos pentecostales, bautistas, católicos, metodistas, de cualquier denominación religiosa. Yo quisiera animar ahora a que pudiéramos ponerle atención a los mandamientos de Dios. Porque, hermanos, el obedecerlos, el guardarlos, allí nosotros, hermanos, vamos nosotros a empezar a reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Pero, hermana Rosalba, ¿qué sucedería si esta invitación que yo le estoy haciendo a los hermanos de todas las denominaciones, pues al final no les interesa? Y ellos solamente se quedan con que somos del pueblo de Dios, y por lo tanto eso es lo que más importa, porque al final Dios va a venir para salvar a su pueblo. Es decir, ¿qué sucedería, hermana Rosalba, si nosotros solo profesamos que somos el pueblo remanente? ¿Será que al final eso de solo profesar que somos nos va a dar la salvación? Definitivamente que no, y vamos a ver qué dijo Jesús, porque estas son palabras de Jesús que él mismo pronunció, y vamos a Mateo 7:21. Mateo 7:21, y la palabra de Dios dice así, 7:21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí claramente el Señor dice que no tan solo van a profesar, sino que van a hacer, dice, milagros, van a echar fuera demonios, pero dice que Él les va a declarar que nunca los conoció, hacedores de maldad. ¿Y por qué hacedores de maldad si decían que eran cristianos?
si decían que eran del pueblo remanente. ¿Por qué? Simplemente porque no actuaban en obediencia a la santa ley de Dios. Qué tremendo esto, hermanos. Por eso es que reitero la invitación. Te lo vuelvo a repetir. De la denominación que tú seas. ¿Por qué? ¿Por qué no le demuestras el amor al Señor guardando sus mandamientos? Mira, Él mismo, el Cristo que murió por ti, el Cristo que derramó su sangre por ti, el Cristo que es tu Salvador te dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Por qué crees tú que Él te dice eso? Porque Él sabe que al guardar tú los mandamientos, allí vas a comenzar a reflejar su carácter. Mira la cita que la hermana compartió anteriormente, decía, la plenitud de Cristo ha de ser presentada al mundo por quienes han llegado a ser partícipes de su gracia. Todos los que decimos que somos salvados por gracia, de la iglesia que seamos, hermanos, es necesario que nosotros representemos al mundo la plenitud de Cristo. Dice que debemos de hacer por Cristo lo que Cristo hizo por el Padre. ¿Qué es lo que Cristo hizo por el Padre? Representar su carácter. Pero eso mismo dice que se requiere de nosotros, los que hoy en día decimos que somos salvos por la gracia. Hoy en día decimos que somos cristianos. Se requiere de nosotros, hermanos, que igualmente representemos el carácter de Dios de la manera como Cristo lo representó aquí en la tierra. Mire, qué tremendo lo que la hermana Rosalba acaba de leernos. Dice que muchos, van a decir, pero si yo profeticé en tu nombre, yo en tu nombre hasta eché demonios, hice muchos milagros. Y qué triste, hermanos. Dice que Jesús les va a decir, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice hacedores de maldad? Porque sencillamente vivieron al margen de la santa ley de Dios, no quisieron entrar en esa obediencia, no la respetaron, no la amaron. Por eso me gusta cuando David decía, cuánto amo yo tu ley, decía. Todo el día es ella, mi delicia, y medito en ella. Hermanos, aquí yo veo, hermana Rosalba, el gran chasco que muchos cristianos se va a llevar, y Jesús lo está presentando con anticipación. El gran chasco que muchos cristianos se va a llevar cuando crea que solamente porque decía Señor, Señor, que solamente porque allí se hacen milagros y por lo tanto allí es una señal de que Dios está. Qué chasco, dice, se van a llevar cuando el Señor les diga, sencillamente, no los conozco. ¿Qué piensa usted, hermana, acerca de lo triste que va a ser eso? Porque pues prácticamente van a ver que estaban en un gran engaño. Así es. Y dice hacedores de maldad, y en realidad dice transgresores de mi ley. O sea, porque no obedecieron o no quisieron más bien guardar la ley de Dios. Hermanos y hermanas, para que no vayamos a ser chasqueados y para que no vayamos a tristemente a oír esas palabras, apártense de mí, obradores de maldad. Por eso es importante, hermanos, que entremos en obediencia. Y en obediencia a los mandamientos de Dios. No seamos simplemente cristianos profesos. Miren, hermanos, yo voy aquí a entrar en un punto más hacia fondo. Porque es posible que usted esté diciendo, bueno, pero ¿por qué este pastor está llamando a los pentecostales, a los metodistas, a los bautistas y a los católicos a que entremos en la obediencia a los mandamientos? Si nosotros lo guardamos, nosotros creemos que existen y que se deben de respetar. Oh, hermanos, es que hay un mandamiento que la gran mayoría del mundo religioso está pisoteando, y es el mandamiento del sábado. Y ya más adelantito vamos a leer lo que está escrito para cuando nosotros creemos que 9 son válidos, pero ese del sábado no vale. Ya vamos a entrar en ese punto, pero yo quisiera invitarte a que medites tú ahorita cuán importante es que entre en el camino de la obediencia, porque al final de los días, por muchos milagros que yo haya hecho, por muchos demonios que haya sacado, o por mucho que yo haya dicho Señor aquí, Señor allá, profeticé en tu nombre, hermanos, la gran sorpresa, Cristo dirá, yo no los conozco.
Esto es importante que le pongamos atención. ¿Y qué le parece, hermana Rosalba, si leemos lo que el don de profecía dice al respecto de esto? Sí, la Review Herald el 1 de octubre de 1889 dice: no debemos contentarnos con una mera profesión, debemos tomar una posición por la verdad profesándola, y los principios de la verdad deben llegar a ser parte de nuestra vida. Hay muchos, dice, que nada saben del nuevo nacimiento. Ellos ignoran que la verdad los probará y pondrá de manifiesto si están en la verdad, si no están en la verdad. Aquí vemos que dice que por la verdad vamos a ser probados, que muchos ignoran que por la verdad, que la verdad nos probará. Y dice, el salmista dice, tu ley es verdadera, tu ley es la verdad. Exacto, y qué interesante esta declaración que usted ha compartido, porque dice, no debemos contentarnos con una mera profesión, debemos tomar una posición por la verdad profesándola, y los principios de la verdad deben llegar a ser parte de nuestra vida. Vivirla, o sea, vivir. Y aquí yo quisiera hacerle un llamado a todos los adventistas del séptimo día, que muchas veces pues decimos, como dicen, con mucho digamos gozo y alegría, que somos el pueblo remanente. Hermanos, solo profesar que somos, eso no es garantía de nada. La verdad, hermanos, la verdad debe llegar a ser parte de nuestra vida. Es decir, la verdad debe de calar en nosotros, debe hacer efecto en nosotros. La verdad, hermanos, debe santificarnos. Jesús oraba y decía a su Padre, santifícalos en tu verdad. Hermanos, no solamente ser profesante de la verdad, es, como dice aquí el don profético, que sus principios sean parte de nosotros. ¿Y cuántos, dice? ¿Cuántos nada saben, dice, del nuevo nacimiento? Es decir, creen que porque tal vez se bautizaron, ya nacieron de nuevo, y su forma de vida, su manera de cómo encaran la vida cristiana, pues es lamentable. Dice, ¿cuántos? Sin duda, como Nicodemo, no saben nada del nuevo nacimiento. Dice que estas personas ignoran, dice que un día la verdad los va a probar y que va a poner de manifiesto si están o no en la verdad. Así que el llamado es para usted, hermano adventista del séptimo día, a no solo profesar que es del pueblo remanente, no, déjese santificar por la verdad, porque la verdad que usted profesa un día lo va a probar para ver si usted está o no en ella, anda o no en ella, y la manera como vive, ya usted le puede decir cómo va a salir en esa prueba. Mire, Jesús está diciendo, muchos me van a decir, es que en tu nombre yo profeticé, si yo iba los sábados a la iglesia. Hermanos, no solamente es profesar y no solamente es ir, hay que acompañar con eso una conversión genuina, un cambio en la forma de vivir. Debemos mirar, dice, que nadie nos engañe. ¿Y qué sigue diciendo después, hermana? Sí, debemos saber si estamos realmente arraigados y fundados en la verdad. El Señor desea que tengamos la plenitud de su bendición para que no estemos al lado del que cuestiona y del que duda, sino que tengamos discernimiento espiritual y podamos distinguir la voz del verdadero pastor de la voz de un extraño. Debemos tener una experiencia individual. No os lisonjeéis de que porque habéis hecho una elevada profesión, sois la luz del mundo. La pregunta es, ¿sois la luz del mundo o sois las tinieblas del mundo? Tremendo esto, ¿no? Sí, aquí como lo que usted estaba diciendo, que no nos lisonjemos porque somos del pueblo remanente o porque somos adventistas del séptimo día y tenemos tanta luz y tenemos la verdad y tenemos la ley de Dios y tenemos todo, pero si no vivimos conforme a esa verdad, si no dejamos que esa verdad nos santifique, somos, como dice aquí, las tinieblas del mundo.
Y ahora es, hermanos, el momento para que adventistas y no adventistas nos preguntemos, ¿ando en la verdad? ¿Estoy en la verdad? ¿Qué está haciendo esa verdad en mi vida? Porque al final habrán tremendas sorpresas, que los profesantes se les dirá simplemente, no los conozco. Oh, qué tremendo es esto, hermanos. Estamos viendo ahora quiénes somos. ¿Quién es el remanente? Oh, estamos viendo que el remanente es un pueblo que refleja el carácter de Dios, porque guarda los mandamientos de Dios, y aunque el diablo esté enojado con él por eso, porque guarda los mandamientos de Dios, el pueblo de todas maneras tiene esa paciencia, esa perseverancia, esa firmeza, esa constancia en obedecer los mandamientos. Y ahora viene lo que les mencioné, porque sin duda más de algún radio oyente o televidente diga, pero yo lo guardo, yo creo que existen, yo creo que hay que respetarlos, pero lo que te decía mi hermana, mira, a veces nosotros aceptamos 9 mandamientos como válidos, pero cuando llega al mandamiento del sábado, allí nosotros lo rechazamos. Ahí nosotros decimos, eso es ceremonial, eso es de la ley de Moisés, eso es aquí, eso es allá, ese quedó anulado. ¿Bajo qué argumento? ¿Cuál es la base? Mira, mi hermano, Santiago es tremendo como él nos califica, cuando solamente, hermanos, aceptamos tal vez 9 y no queremos aceptar el del sábado. O cuando, por ejemplo, aceptamos tal vez 9, pero no queremos aceptar el de honra a tu padre y a tu madre, por decir algo. ¿Qué le parece, hermana Rosalba, si nos comparte lo que dice el apóstol en el capítulo 2 de su epístola, en el versículo 10? Así es, Santiago, capítulo 2 y versículo 10, dice así la palabra de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. O sea que si guardan 9, pero fallan en uno, es como si los hubiesen quebrantado todos. Tremendo. Y mire lo que dice el verso 11, hermana, si lo lee, por favor. Sí. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea que Santiago estaba hablando específicamente de la ley moral de Dios. No hay duda alguna. O sea, mi amigo televidente, hermana y hermano, mira, pregúntate. Mira, de este ministerio de radio y televisión, yo recibo llamadas de diferentes personas, de diferentes credos religiosos. Y son muchos los que me llaman y me han dicho, ustedes tienen razón, el sábado es el día del Señor. Pero de todas maneras, yo voy a seguir aquí en mi iglesia, yo amo a mi pastor y yo voy a mantenerme en ese rebaño, aunque sé que al guardar el domingo y al adorar el domingo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Sé que ustedes sí están correctos cuando dicen que el sábado es el día de reposo, pero de todas maneras Dios sabe y Dios me va a entender y por lo tanto pues yo voy a mantenerme aquí. ¿Sabes qué es eso, hermano? Eso es pecar a sabiendas. Eso es uno violar los mandamientos del Señor a sabiendas. Porque Santiago dice, mira, si tú dices que es malo matar, que es malo robar, que es malo adulterar, que es malo fornicar, que es malo levantar falso testimonio, que es malo deshonrar a los padres, si tú dices que todo eso es malo, pero cuando llegas al mandamiento de guardar el sábado, allí tú a ese mandamiento no le das importancia y dices, oh no, eso era para los judíos. ¿Qué está diciendo Santiago? Que por ese tan solo mandamiento que tú rechazas, por ese tan solo mandamiento que tú no quieres aceptar como válido y obedecerlo, por hacer eso, dice, tú eres transgresor de toda la ley. En otras palabras, si tú no guardas el sábado,
Es como que estés matando, es como que estés robando, es como que estés adulterando. Tú eres culpable de todo, dice Santiago. El que dice que guarda la ley, pero falla en uno, dice falla en todos. ¿Sabes, hermano, lo que el apóstol quiere decir con esto? El Señor demanda obediencia completa. Eso está, hermana Rosalba, como que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que es un país de leyes. Bueno, todos los países tienen muchas leyes, pero aquí yo veo que hay leyes, hay muchísimas leyes. ¿Qué tal si nosotros aquí, en tantas leyes que hay en este país, dijéramos, pues yo voy a agarrar solo esta parte de la ley y esa es la que yo voy a respetar? ¿Cómo nos iría? No, pues nos harían culpables de todas, no nada más de esa parte. Y eso es lo que los cristianos deberíamos, hermanos, entender, de que el Señor demanda una obediencia completa a su santa ley, porque toda su santa ley habla del carácter de Dios. Por eso yo quisiera animarles ahora a que, si ustedes quieren ser del remanente, adopten las características del Señor, o mejor dicho, del pueblo remanente, que es el guardar sus mandamientos completos, porque ahí está el reflejo del carácter de Dios en tu vida. Y eso, hermano, eso te va a hacer a ti vivir una vida santa. El don profético, ¿qué nos dice en relación con lo que acabamos de leer, hermana? Sí, pero antes vamos a leer el capítulo, en el capítulo 4 del mismo Santiago, del libro de Santiago, en el versículo 17, para acentuar más lo que usted acaba de decir. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, sí, como dice usted, que le hablan y le dicen, no, yo sé que el sábado es válido todavía, yo sé que ustedes tienen verdad, pero yo me voy a quedar aquí. Tú lo sabes y sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. No juguemos, hermanitos, con la palabra del Señor, no juguemos con los mandamientos del Señor, no hagamos pecados, no cometamos pecados a sabiendas. Si tú ya sabes que el sábado es bueno guardarlo porque Dios lo manda, ¿por qué no lo haces, mi hermano? Mira, si tú sabes hacer eso, qué bueno, pero tú no lo haces, caes en pecado, porque la transgresión a la ley de Dios es pecado. Y ningún pecador va a ir al cielo. Bueno, leamos ahora el don de profecía. Ahora sí dice, razonando de causa a efecto, comprendemos que no es la magnitud de la desobediencia lo que constituye pecado, sino el hecho de cambiar la expresa voluntad de Dios en lo más mínimo, pues esto es una negación virtual de Dios, una rebelión en contra de las leyes de su gobierno. O sea, aquí nos está diciendo que no es la magnitud no es que si matas, que si robas, que si eso, es un poquito nada más, cambiar la expresa voluntad de Dios o en la desobediencia, eso ya es culpable de toda la ley, eso es no hacer la voluntad de Dios y negar a Dios. Tremendo, negar a Dios, dice, y es una rebelión en contra de las leyes de su gobierno. ¿Cuándo? Cuando nosotros, dice, solamente cambiamos la expresa voluntad de Dios. Y en el mandamiento del sábado, mire qué tremendo cambio el que se ha hecho, porque se metió el domingo en lugar del sábado, y allí prácticamente con ese acto se ha negado a Dios y se ha ido contra las leyes de su gobierno. Esto está escrito en la Science of the Time del 10 de abril de 1893. Hermanos y hermanas, con esta declaración nosotros podemos ver que tenemos, hermanos, que razonar y entender de que el pueblo remanente, definitivamente por donde usted le busque, usted tiene que entender de que es el que guarda los mandamientos de Dios. Esa es la característica. Y eso nos debe llevar, porque a veces, hermana Rosalba, es posible que nosotros pensemos que porque ya vamos el sábado también a la iglesia, ya guardo los mandamientos de Dios. No, es un paquete completo. Son 10 mandamientos que reflejan el carácter de Dios. Y nosotros debemos preguntarnos, guardo el sábado, pero ¿cómo ando con los otros? ¿Cómo está mi relación con el Señor en el resto de los otros mandamientos? Bueno, yo creo, hermana Rosalba, de que si ese es el remanente, ahora toca que usted y yo, y ustedes también, amables televidentes, hagamos una decisión.
de ponernos a cuentas con Dios. Y ahora pueden decir que ya no tienen excusa, porque no tienen excusa ante Dios, porque van a decir, Señor, yo nunca supe que el sábado era, a mí nadie me lo dijo. Ya no van a tener excusa ante Dios, porque ahora saben la verdad y saben hacer lo bueno, y si no lo hacen, ya es pecado les es contado por pecado delante de Dios. Recuerden, Enoc es un modelo del remanente, y Enoc fue llevado al cielo porque él, sin duda, guardó los mandamientos de Dios, porque él, sin duda, reflejó el carácter de Dios, porque él, sin duda, no hizo un mandamiento más importante que otro. Todos los obedeció, y sin duda con alegría, porque él sabía que en cada mandamiento que obedecía, él reflejaba el carácter de Dios. Y al final, ¿qué sucedió? El Señor se lo llevó. Usted dirá, ¿están enfatizando la salvación por obras? No, señores, estamos diciendo lo que dice la Biblia, que el pueblo remanente final de Dios, el cual inclusive será trasladado al cielo, igual que Enoc, una de sus características es que guarda los mandamientos de Dios, y con eso refleja el carácter de Dios en su vida. Dios te ayude, hermano y hermana, y tome la decisión hoy de ponerte a cuentas con el Señor y de verdad, obedecer esos mandamientos, todos por amor, no por legalismo, sino porque eso te hace reflejar el carácter de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos y a pedirle al Señor que nos ayude a ser nosotros de ese remanente con esa característica muy clara en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, hoy hemos identificado en las Escrituras quién es el remanente, ese que al final será trasladado al cielo y del cual Enoc es un representante o un modelo. Hemos visto, Señor, que este remanente, su característica principal es que persevera en guardar los mandamientos, porque eso es reflejar tu carácter. ¿Cuánto Satanás, Señor, ha hecho de mal al engañar a tanto cristiano y hacerle creer con que solo Señor, Señor, o tal vez creer que porque hay milagros, con eso creen de que ya están agradándote, cuando en esta mañana claramente las Escrituras nos han dicho que es el reflejo del carácter tuyo en la vida a través de la obediencia de estos mandamientos, como finalmente es que nosotros estaremos idóneos para ser trasladados al cielo. Señor, te ruego que pueda haber más de alguno esta mañana que tome la decisión de decir hoy, me volveré obediente a mi Dios. Amaré tanto a Jesús que guardaré sus mandamientos, porque eso significa reflejar su carácter. Te ruego, Padre, que ayudes a mis hermanos pentecostales, bautistas, metodistas, católicos, de cualquier credo religioso. Te pido, Señor, que los ayudes. Y a los adventistas que creemos que somos del pueblo remanente o profesamos ser, que nos ayudes a todos para verdaderamente, Señor, no solo profesar la verdad, sino que la verdad haga efecto en nosotros, nos santifique, y de esa manera, Señor, nosotros poder decir, somos de ese remanente. Ayúdanos, Padre, para que el día cuando vengas en busca de ese pueblo remanente, para llevarlo al cielo igual como en los días de Enoc, o como te llevaste a Enoc, mejor dicho, cuando vengas, Señor, en ese día, oh Padre, que ahí estemos nosotros formando parte de ese remanente, y así seamos privilegiados en ser trasladados al cielo. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a amarte y a obedecerte completamente cada uno de tus santos mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y